No espero ni pido que nadie crea el insólito pero sencillo relato que me dispongo a escribir. Loco estaría acaso de suponerlo, cuando mis propios sentidos rechazan las pruebas que lo demuestran. Pero no estoy loco, y sé que no se trata de un sueño. Mañana voy a morir y quisiera hoy aliviar mi alma. Mi propósito inmediato es dar a conocer simple, sucintamente y sin comentarios, una serie de meros incidentes domésticos. Las consecuencias de estos incidentes me han aterrorizado, me han torturado y me han destruido, pero no intentaré explicarlos. Si para mí han supuesto tan solo el horror, para otros muchos no serán tan terribles como estrambóticos. De aquí en adelante quizá aparezca alguien cuyo intelecto logre reducir mi quimera a un lugar común. Un intelecto más sosegado, más lógico y mucho menos impresionable que el mío, capaz de percibir, en las circunstancias que voy a describir con espanto, tan solo una vulgar sucesión de causas y efectos naturales. En mi infancia destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. Mi corazón era tan tierno que llegó a convertirme en el blanco de las burlas de mis compañeros. Me gustaban especialmente los animales y mis padres me consentían regalándome una gran variedad de ellos. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo y nunca era tan feliz como al darles de comer y acariciarlos. Esta peculiaridad de mi carácter creció conmigo y en mi vida adulta supuso una de mis principales fuentes de placer. A quienes se hayan encariñado alguna vez con un perro fiel y sagaz, no necesito explicarles la naturaleza o intensidad de la satisfacción que suscita. Hay algo en el generoso y sacrificado amor de un animal que llega directamente al corazón de quien haya probado con frecuencia la nimia amistad e ínfima fidelidad del hombre común. Me casé joven y descubrí feliz que el carácter de mi mujer congeniaba con el mío. Al percatarse de mi debilidad por los animales, no perdía oportunidad en procurarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un buen perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un animal considerablemente grande y hermoso, enteramente negro y con un grado de sagacidad sorprendente. Al hablar de su inteligencia, mi mujer, que en el fondo estaba influida por la superstición, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia popular de que todos los gatos negros son brujas disfrazadas. No quiero decir con esto que lo tomara en serio, y menciono este asunto con el sencillo motivo de que precisamente ahora acabo de recordarlo. Plutón, que así se llamaba el gato, era mi animal preferido y mi compañero de juegos. Solo yo le daba de comer y él me seguía por toda la casa, fuera donde fuera. Me costaba mucho evitar que me siguiera también por la calle. Nuestra amistad continuó así varios años, durante los cuales mi temperamento y mi carácter, me sonrojo al confesarlo, se alteraron radicalmente por mediación del demonio de la incontinencia. Día tras día me fui volviendo más temperamental, malhumorado e indiferente a los sentimientos ajenos. Me permitía dirigirme a mi mujer empleando un lenguaje injurioso. Con el tiempo llegué a mostrarme violento con ella. Mis animales, por supuesto, también notaron el cambio en mi manera de ser. No solo los tenía abandonados, sino que me ensañaba con ellos. A Plutón, sin embargo, seguía teniéndole el suficiente respeto para reprimirme al maltratarle, como hacía sin escrúpulos con los conejos, el mono y hasta el perro cuando, de casualidad o movidos por el cariño, se cruzaban en mi camino. Pero mi mal fue a peor, pues existe enfermedad comparable al alcohol, y por fin el propio Plutón, que estaba viejo y se había hecho algo gruñón, empezó a notar las consecuencias de mi mal humor. Una noche, al volver a casa muy ebrio tras una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato procuraba evitarme. Lo logré agarrar, pero asustado ante mi violencia, me hizo una pequeña herida al clavarme levemente los dientes en mi mano.
Al instante me poseyó una furia del demonio. Me convertí en otro. Mi alma verdadera pareció abandonar súbitamente mi cuerpo y una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Sacando del bolsillo de mi chaleco un cortaplumas, lo abrí. Tomé al pobre animal del pescuezo y deliberadamente le cercené el ojo, arrancándoselo entero. Me sonrojo, me consumo, tiemblo al relatar tan abominable atrocidad. Cuando la razón llegó con la mañana, cuando el sueño disipó los vapores de la desmesura nocturna, experimenté una mezcla de espanto y remordimiento por el crimen que había cometido, pero era apenas un sentimiento débil y equívoco que no llegaba al alma. Caí una vez más en el exceso y pronto ahogué en vino todos los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido tenía, es cierto, un aspecto pavoroso, pero el animal ya no parecía sentir dolor. Se paseaba por la casa igual que siempre, aunque, como era de esperar, huía aterrorizado al verme. Yo conservaba el suficiente corazón para apenarme ante la palpable antipatía de un animal que tanto llegó a quererme. Pero este sentimiento pronto pasó a la irritación, y entonces llegó, para mi derrumbe final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. La filosofía no contempla este espíritu. Sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe, como de que la perversidad es uno de los impulsos primitivos del corazón humano, una de las facultades primitivas indivisibles, uno de los sentimientos que gobiernan el carácter del hombre. ¿Quién no se ha visto a sí mismo cometer 100 veces un acto necio y malvado por la sencilla razón de que no debía hacerlo? ¿No tenemos una eterna tendencia que contradice nuestro sentido común? Una tendencia a violar lo que constituye la ley, simplemente porque sabemos que lo es. Este espíritu de la perversidad, como ya he dicho, fue mi perdición final. El insondable deseo que tiene el alma de vejarse, de violentar su propia naturaleza, de obrar mal solo por pura maldad, me incitó a continuar y finalmente consumar el daño que había hecho al indefenso animal. Una mañana, a sangre fría, le pasé una soga por el cuello y lo ahorqué en la rama de un árbol. Lo ahorqué con los ojos llenos de lágrimas y con el más amargo remordimiento en mi corazón. Lo ahorqué porque precisamente sabía que lo había querido y porque jamás me había dado motivos de agravio. Lo ahorqué precisamente porque sabía que al hacerlo estaba cometiendo un pecado mortal que iba a poner en peligro mi alma al dejarla, si tal cosa fuera posible, fuera del alcance de la infinita misericordia del Dios más misericordioso y terrible. En la noche en la que cometí aquel cruel acto, desperté al grito de ¡Fuego! Las cortinas de mi casa ardían en llamas. La casa entera se estaba quemando. Con enormes dificultades logramos huir del incendio mi mujer, un sirviente y yo. No se salvó nada. Perdí todos mis bienes terrenales y desde ese momento me abandoné a la desesperación. No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre los desastres y la atrocidad, pero estoy detallando una cadena de hechos y no quiero pasar por alto ni un solo eslabón. Al día siguiente del incendio, fui a ver los escombros. Las paredes, excepto unas, habían venido abajo. La que quedaba era un tabique no muy grueso, situado en el centro de la casa y sobre el que había apoyado el cabecero de mi cama. La mayor parte de la escayola había resistido al fuego, hecho que atribuí a que el revoque era resistente. En torno al tabique se había reunido un tupido gentío, y varias personas parecían estar examinando una parte concreta con gran atención y detalle.
Las palabras raro, curioso y otras similares despertaron mi curiosidad. Me acerqué y vi cómo garabateado en bajo relieve sobre una superficie blanca la figura de un gigantesco gato. La nitidez de la impresión era verdaderamente maravillosa. En torno al cuello del animal había una soga. Al contemplar por primera vez esa aparición, pues no podía considerar otra cosa. Me invadieron el asombro y el terror, pero después la reflexión acudió a socorrerme. Recordé que había ahorcado al gato en un jardín contiguo de la casa. Nada más saberse el incendio, el jardín se había visto colmado por un grupo de personas, alguna de las cuales debió de cortar la soga y tirar al animal a mi cuarto por la ventana abierta. Probablemente sería una intención de despertarme. Las paredes, al caer, habrían aplastado a la víctima de mi crueldad sobre la escayola del revoque recién puesto, cuya cal, unida a las llamas y al amoníaco del cadáver, daría lugar a la representación tal como yo la había visto. Sí, así lograba satisfacer mi razón, aunque no mi conciencia. Es indudable que el sorprendente suceso que acabo de narrar me produjo una honda impresión. Pasé meses sin poder librarme del fantasma del gato, y durante este tiempo dominó mi espíritu un confuso sentimiento que se asemejaba, sin serlo, al remordimiento. Llegué a lamentar la pérdida del animal, y me afané a buscar, por los viles antros donde ya era asiduo, otro de la misma especie y apariencia que pudiera ocupar su lugar. Una noche que me hallaba medio borracho en una taberna más que infame, me llamó la atención un objeto negro que reposaba sobre uno de los inmensos toneles de ginebra o ron que constituían los principales muebles de la estancia. Llevaba varios minutos mirando el tonel fijamente y me sorprendió no haber advertido antes que tuviera algo encima. Me acerqué y lo toqué con la mano. Era un gato negro muy grande, tan grande como Plutón y muy parecido a él en todos los aspectos, menos en uno. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, mientras que este gato tenía una mancha blanca, enorme, aunque sin forma precisa, que le cubría casi todo el pecho. Apenas tocarle se levantó, ronroneó con fuerza, se frotó contra mi mano y pareció encantado de que le hiciera caso. Era, pues, justamente el animal que andaba buscando. De inmediato propuse al tabernero comprarlo, pero el hombre dijo que no era suyo, que nunca lo había visto ni sabía nada de él. Seguía acariciándolo, y cuando me disponía a volver a casa, el animal pareció tener la intención de acompañarme. Le permití hacerlo, deteniéndome cada cierto tiempo para agacharme y darle una palmadita antes de proseguir. Al llegar a casa, se domesticó de inmediato y mi mujer tardó poco tiempo en tomarle un gran cariño. Por mi parte, el gato pronto me suscitó aversión. Era exactamente lo contrario de lo que había anticipado, pero sin saber cómo ni por qué, su evidente cariño por mí más bien me asqueaba e indignaba. Paulativamente, el asco y la indignación dieron paso a la amargura del odio. Procuraba evitar al animal. Una cierta vergüenza y el recuerdo de mi anterior acto de crueldad me refrenaban de maltratarlo físicamente. Durante varias semanas no empleé ni golpes ni violencia alguna, pero poco a poco, muy gradualmente, llegué a tenerle un odio increíble y a huir en silencio de su detestable presencia, cual de un olor pestilente. Lo que sin duda contribuyó a mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo traído a casa, que aquel animal, como Plutón, también había perdido uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, le hizo granjearse el cariño de mi mujer, quien, como ya he dicho, poseía un alto grado de sentimiento de humanidad, que en tiempos fuera mi rasgo distintivo y la fuente de mi felicidad más simple y pura. Conforme aumentaba mi aversión por el gato, sin embargo, tal parecía suceder con su debilidad por mí. Seguía mis pasos con una pertinencia que me costaría hacer entender al lector. Me sentara donde me sentara,
se agazapaba bajo mi silla o saltaba a mis rodillas, atosigándome con sus odiosas caricias. Si echaba a andar, se me metía de entre los pies casi haciéndome caer, o me clavaba las largas y afiladas uñas en la ropa para treparse hasta el pecho. En esos momentos, habiendo querido matarlo de un golpe, me contenía, en parte por el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, confesémoslo cuanto antes, por el absoluto terror que me daba aquel animal. Este terror no era miedo a recibir un daño físico, y sin embargo, me sería imposible definirlo de otra manera. Así me avergüenza reconocer, sí, me avergüenza incluso en esta celda de presidiario, que el terrible espanto que me inspiraba aquel animal se había visto aumentado por una de las quimeras más nimias que puedan concebirse. Mi mujer me había hecho notar más de una vez la forma de la mancha del pelo blanco que ya he mencionado y que constituía la única diferencia visible entre aquel extraño animal y el que yo había destruido. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, había sido en un principio muy imprecisa, pero poco a poco, de forma tan imperceptible que mi razón luchó durante largo tiempo con tacharlo de fantasía, había ido adquiriendo una rigurosa definición en los contornos. Representaba ahora un objeto que me estremezco al nombrar, y por ello lo aborrecía. Le tenía pavor y hubiera querido librarme de aquel monstruo si me hubiera advertido, pues ya digo que era la viva imagen de algo atroz, espeluznante. Tenía la forma de una horca, oh, máquina lúgubre y funesta del horror y del crimen, de la agonía y de la muerte. Entonces mi miseria fue mayor que la del ser humano más miserable. Pensar que un animal irracional, cuyo semejante había yo destruido tan despectivamente, que un animal fuera capaz de producir una congoja tan insoportable en mí, un hombre creado a la imagen y semejanza de Dios. Ay, ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del reposo. De día, aquella criatura no me dejaba solo ni un instante, y de noche me despertaba hora tras hora, en medio de los más espantosos sueños, al sentir el aliento caliente del bicho en la cara y su terrible peso, una pesadilla encarnada de la que ya no conseguía librarme, eternamente apostado sobre mi corazón. Bajo la presión de semejantes tormentos, sucumbió lo poco que aún quedaba de bueno en mí. Los malos pensamientos se tornaron mis únicos aliados, los más oscuros y malvados pensamientos. Mi acostumbrado mal humor se acrecentó hasta llegar al odio de todo y todos, siendo mi indulgente mujer, ay, quien sufría con la mayor de las paciencias mis repentinos, frecuentes e ingobernables arrebatos de una furia a la que yo me abandonaba ya ciegamente. Un día bajó ella conmigo para resolver una tarea doméstica al sótano de la vieja casa en que nuestra pobreza nos obligaba a vivir. Casi me hizo caer de cabeza al bajar las empinadas escaleras, irritándome hasta llevarme al borde de la locura, olvidando en mi furia el pueril temor que hasta entonces me había frenado la mano. Empuñé una hacha y descargué un golpe que habría sido necesariamente mortal de haber acertado al animal tal como yo pretendía. Pero lo impidió la mano de mi mujer, y entonces, aguijado por su intromisión, con una rabia más que demoníaca, me zafé de su mano y le hundí el hacha en el cerebro. Murió en el acto, desplomándose sin un quejido. Consumado este atroz asesinato, me entregué de inmediato y con decisión a la tarea de ocultar el cadáver. Sabía que no podía sacarlo de casa ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que me vieran los vecinos. Varias posibilidades me pasaron por la cabeza. Por un momento me planteé descuartizar el cuerpo en fragmentos diminutos y quemarlos después. A continuación, decidí cavar una tumba en el suelo del sótano.
Entonces pensé en arrojarlo en el pozo del patio o tenerlo en una caja, como si fuera una mercancía, y hacerlo acostumbrado. Es decir, llamar a un mozo de cuerda para que se lo llevara de la casa. Finalmente di con lo que me pareció un recurso mucho mejor que todo el resto. Resolví emparedarlo en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad Media tapiaban a sus víctimas. El sótano se prestaba bien a dicho propósito. Las paredes eran poco sólidas y estaban recién enfoscadas con un mortero vasto que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Además, en una de las paredes sobresalía una falsa chimenea rellena para asemejar al resto del sótano. Sin duda, me parecía más fácil sacar los ladrillos de este lugar, insertar el cadáver y volver a tapiarlo, de manera que no resultara sospechoso. Y no erré en mis cálculos. Una palanca me valió para quitar los ladrillos y, equilibrando el cuerpo sobre la pared interna, lo mantuve en esa posición mientras sin mayor dificultad volvía a colocar la albañilería tal como estaba. Tras abastecerme de argamasa, arena y serrín, preparé con toda precaución un mortero que no se distinguía del anterior y revoqué cuidadosamente los ladrillos recién puestos. Al terminar, comprobé que había salido todo bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sufrido alteración alguna. Barrí los despojos del suelo con la más minuciosa atención, miré triunfante a mi alrededor y dije, bueno, aquí al menos mi labor no ha sido en vano. El paso siguiente fue buscar al animal causante de tanta desgracia, pues finalmente había tomado la firme decisión de matarlo. De haberlo encontrado en aquel momento, su destino habría quedado sellado, pero parecía ser que el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, procuraba no hacer acto de presencia mientras durase mi mal humor. Es imposible describir o imaginar la profunda felicidad y sensación de alivio que me suscitó la ausencia de la detestada criatura. No apareció durante la noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, dormir, aún con el peso del crimen sobre mi alma. Pasaron el segundo y el tercer día, y mi torturador no comparecía. Volví a respirar como un hombre libre. El monstruo, aterrorizado, había huido de la casa para siempre. No tendría que volver a verlo. Mi felicidad era absoluta. La culpa de mi siniestra acción me preocupaba poco. Se hicieron algunas pesquisas, a las que respondí de buena gana. Incluso iniciaron una búsqueda, aunque, por supuesto, nada se halló. Mi felicidad futura me parecía asegurada. Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una nueva y rigurosa investigación de la casa. Convencido, sin embargo, de lo inconcebible de mi escondite, no sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañara en la búsqueda. No dejaron hueco ni rincón sin explorar. Finalmente, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. Ni un músculo me tembló. El corazón me latía tranquilamente, como el de quien dormía sabiéndose inocente. Recorrí el sótano de punta a punta, con los brazos cruzados sobre el pecho. Pasé tranquilamente de aquí para allá. Los policías quedaron completamente satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado grande para reprimirlo. Ardía en deseos de decir aunque fuera una sola palabra, para recalcar mi triunfo y hacerles afianzar doblemente mi inocencia. Caballeros, dije al fin cuando el grupo ascendía la escalera. Me complace enormemente haber acallado sus sospechas. Les deseo a todos bienestar y algo más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, mi casa es una casa muy bien construida. Apenas sabía lo que decía, en mi ferviente deseo de decir algo llanamente.
Hasta diría que es una casa magníficamente bien construida. Estas paredes... ¿Ya se marchan, caballeros? Estas paredes tienen una enorme solidez. Y entonces, en un arrebato bravucón, y con un bastón que llevaba en la mano varios golpes fuertes precisamente en la parte del enladrillado que cubría el cadáver de la esposa de mi corazón. Pero que Dios me ampare y me libre de los colmillos del archidemonio. Apenas se hizo el silencio tras cesar el eco de mis golpes cuando contestó una voz desde el interior de la tumba. Un gemido, al principio sordo y entrecortado, como el llanto de un niño, que creció enseguida hasta convertirse en un chillido largo, agudo y continuo, un grito quejumbroso, mitad de horror, mitad de triunfo, que solo pudo haber brotado del infierno, de las gargantas unísonas de los condenados en su agonía y de los demonios exultantes ante su condena. Ah, hablar de mis pensamientos sería una necedad. Turbado el sentido, fui tambaleándome hasta la pared opuesta. Por un instante, el grupo de hombres permaneció inmóvil sobre la escalera, paralizados de terror y asombro. Al momento, una docena de recios brazos acometieron la pared, que cayó de una. El cadáver, muy corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los presentes. Sobre su cabeza, roja, la boca abierta y reluciente el ojo solitario, agazapaba la monstruosa bestia cuya astucia me había arrastrado al asesinato y cuya voz acusadora me arrastraba al verdugo. Había tapiado al monstruo sobre las paredes de la tumba.